vamos a cederle la palabra al doctor Carlos Heredia para que inicie este tema tan importante y tan enriquecedor de lo que será la gestión del pastor Dio Astacio. Buenas noches. Buenas noches a todos. Me corresponde a mí hacer la introducción del tema para que luego los compañeros continúen desarrollando el fondo de lo que venimos a compartir con ustedes en el día de hoy. Primero vamos a definir más o menos lo que es un Estado, una estructura de Estado, lo que es la sociedad de una nación, lo que son las reglas, los derechos, las obligaciones de todos para poder vivir en comunidad, para poder vivir en sociedad. En el caso de la República Dominicana, que es una nación del concierto del mundo, es un Estado social y democrático, tal como lo consagra su Carta Magna, su Constitución Política. Eso significa que República Dominicana concentra en las personas su razón de ser, en el individuo, en su desarrollo, en su bienestar, en su progreso. Entonces, si la persona es lo más importante de la sociedad, tenemos que ver sus derechos. Cada uno de nosotros tenemos derechos. También tenemos obligaciones, dijimos, y también tenemos compromisos con terceros, con toda la sociedad para poder vivir en sociedad, dijimos. Cada ente social tiene la obligación de responder a las reglas que emanan de ese conglomerado. Esas son las normas, esas son las leyes. Entonces, en el caso que nos ocupa, si bien las personas que entran en conflicto con la ley, y ya vamos a tratar de ir entrando al tema, tienen el derecho de un juicio, de ser tratado con dignidad, de ser tratado con igualdad. Si las personas que tienen conflicto en la ley tienen el derecho. Bien, entonces les decía que las personas que tienen esos conflictos con la ley también están sometidas a protocolos, tienen derechos, tienen, reglas mínimas y garantías mínimas. Una persona que es, por alguna razón, es acusada, es imputada de la comisión de un delito, de un crimen, luego de ser investigada o de ser traducida a la acción de la justicia, pues sencillamente hay que garantizarle toda una prerrogativa de derechos que están contemplados en la Constitución de la República. Y eso es lo que se llama debido proceso. Y dentro de esos, dentro de esos derechos está el derecho a ser oído, a ser escuchado, el derecho a inmediatamente es detenido o arrestado, hay que explicarle por qué lo arrestan, quién lo arresta, en virtud de qué, y además ser conducido ante un juez competente para que le regularice su arresto o su prisión. Hay muchas derechos que acompañan a la persona y hay muchas reglas
que deben ser observadas para que no se le vulnere ese derecho al ciudadano que es, digamos, reducido a prisión y que es investigado. Entonces, en ese mismo orden, también existen sujetos procesales. Cuando una persona ha sido traducida a la acción de la justicia es porque ha cometido una violación a la ley penal y ha dañado a alguien, ha violentado un derecho también, ha generado algún, digamos, algún conflicto con un tercero. En este caso, estamos hablando de una víctima y ese es uno de los temas que vamos a tratar aquí hoy. O sea, ya hablamos de una persona imputada, de una persona investigada, de una persona sometida a la acción de la justicia por la supuesta violación a una norma y de una persona que ha sido vulnerada en ese derecho por otra. Entonces ahí tenemos ya un imputado, investigado o acusado y tenemos a una víctima. Hay diferentes tipologías. Puede ser desde un homicidio, desde golpe y herida, puede ser diferentes cosas pueden suceder. Entonces, así como esa persona tiene el derecho a ser tratado con dignidad, así como esa persona tiene el derecho a ser tratado brindándole esa garantía mínima de la defensa, de una persona que lo represente ante un tribunal para que le garanticen un juicio público, oral y contradictorio y que sea presumido inocente también. Toda persona que es traducido en la acción de la justicia se presume inocente hasta tanto en un juicio oral público y contradictorio se le demuestre su culpabilidad. Eso es lo que se llama la presunción de inocencia. Entonces, esa persona que es imputada por la comisión de ese delito, existe una figura jurídica que se llama Ministerio Público. Esa es la persona o el órgano acusador que sustenta esa acusación ante el tribunal y mantiene esa acusación hasta que el tribunal unipersonal o colegiado se pronuncie y decida sobre la inocencia o culpabilidad de esa persona, de ese imputado. También tenemos órganos que defienden a ese imputado. Así como hay un órgano que lo acusa, también hay un órgano que lo defiende. Y en la defensa están los abogados privados, pero también están la Defensoría Pública. Y ahí llegamos, de alguna manera, al punto que nos convoca en esta noche. La Defensoría Pública es un ente o un organismo creado por la Constitución, en su artículo 176, que tiene carácter de independencia presupuestaria, independencia administrativa, y está en el deber de asistir en su medio de defensa a toda persona que no tenga la representación de un abogado. Y quiero ahí hacer una observación que entiendo que es importante. En el estado actual de derecho no se discrimina. No hay discriminación social. Es decir, basta con que la persona no tenga representación. Eso es la única condición para que la Defensoría Pública asuma la representación del imputado. Y esto así porque de no hacerlo de esta manera, entonces estaría una persona en un estado de indefensión. Y lamentablemente, independientemente de la acusación que se le formule, del crimen supuesto real que haya cometido, esa persona tiene derecho a una defensa. Y dijimos también, repetimos, y que se le presuma inocente hasta tanto no intervenga una decisión definitiva con la autoridad irrevocablemente de la cosa juzgada.
Hasta tanto a él no se le despoje de ese estado de inocencia o esa presunción de inocencia, hay que considerarlo inocente. Dentro de los decálogos de derecho, dije en principio, está la dignidad del ser humano, que es un valor intrínseco y es prácticamente el derecho que se irradia en todo se desparrama en toda la Constitución de la República, nuestra Carta Sustantiva. De ahí que el Estado tiene la obligación, el deber de garantizar esos derechos de cultura, de justicia, de deporte, de todo, sobre el marco de la igualdad. Y entonces, si tenemos esa figura, como hemos señalado, de el imputado que es juzgado en un juicio público oral contradictorio para que se le demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable, ¿dónde quedaría la persona que le ofendió? Que es la víctima. La persona que recibió golpes, que recibió heridas, la persona que fue ofendido, la persona que es, por ejemplo, la familia del occiso. ¿Dónde queda esa persona? Esa persona también tiene derecho a ser defendido. Esa persona también tiene derecho a ser representado. Esa persona también tiene derecho a ser orientado. Y resulta, señores, que muchas veces, esas personas son son personas de muy escasos recursos también, pero no tienen muchas veces quien abogue por ellos. Porque la justicia dominicana supuestamente es gratuita, pero eso se torna en un eufemismo en la práctica, porque la justicia es cara, es compleja, es muy difícil, y líbrenos Dios, o líbrenos ustedes, a mí y a todos, de tener que verse en los vericuetos de la justicia, sufriendo un daño material o moral, y también tener que atravesar un suplicio para poder conseguir una decisión que le lleve tranquilidad, que le lleve que le sacie esa sed de justicia. No es sencillo, eso no es fácil. Por eso es que es necesario, por eso es que es oportuno, por eso es que es saludable que nuestras autoridades, y sobre todo nuestras autoridades edilicias, se preocupen por este tema, de llevarle ese apoyo, ese respaldo a las personas que han sido víctimas de la comisión de un hecho punible, de un ilícito penal. El artículo 177 de la misma Constitución de la República también señala que es obligación del Estado, y ahí entra el concepto jurídico y el sustento de que debe el Estado estar en la obligación de suministrar asistencia legal y gratuita a las personas de escasos recursos. Ese es un concepto que hasta ahí es generalizado. Luego habla de víctimas. Y en ese orden, yo llamo la atención de todos para que observen que ese mandato se va cumpliendo de una u otra manera. Por ejemplo, en el caso de la violencia de género, ¿verdad? Es bueno que ustedes sepan, los que no lo saben, que el Ministerio de la Mujer tiene un programa para asistir a las mujeres, sobre todo las mujeres que han sido víctimas de violencia de género. Pero también es bueno señalar que desde la Procuraduría General de la República existe un departamento para asistir a todo ciudadano que así lo requiera,
que haya sido víctima de un ilícito penal. Lo mismo, y ya ahí toco la parte generalizada que me refería hace un ratito, vemos cómo el Ministerio de Trabajo también hace lo propio para defender a esa parte vulnerable que son los trabajadores cuando tienen conflicto con sus empleadores. También hay otro ejemplo. Me está limitando tú también. Oye. Hay otro ejemplo que podemos apreciar en el artículo 53 de la Constitución de la República con los consumidores. El derecho del consumidor. Hay una institución que conocemos que se llama Proconsumidor, que organiza también un procedimiento para asistir, orientar y hasta defender a las personas que han sido víctimas de engaño, de estafa en el comercio. Eso tiene obviamente un procedimiento muy especial porque es una área muy especializada. Y también podemos ver que hay derechos constitucionales que son defendidos por un órgano constitucional al amparo de lo que establece el artículo 190 de la Constitución, que es el defensor del pueblo. O sea, esos derechos individuales, esos derechos difusos, colectivos, pueden ser tramitados a través de ese órgano constitucional que está concebido para esos fines. Hemos visto algunos casos donde el actual defensor del pueblo, el doctor Ulloa, ha intervenido para tratar de llevar garantías para, arropado ese artículo 69 de la Constitución de la República, que es el que regula las garantías de los derechos constitucionales, ir en auxilio de esas personas que están siendo afectadas, vulneradas, restringidas en esos derechos. De manera que hasta aquí mi participación. Espero haberle dado algún tipo de idea, de luz sobre lo que son esos actores procesales, son esas tipologías, son esos derechos individuales, colectivos y difusos para que nuestros compañeros continúen avanzando en el tema en cuestión. Gracias.